Hoy es el primer día de diciembre. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y estamos en el último mes, gracias a Dios por los que nos han acompañado todo el año. Espero que todos nosotros hayamos aprendido algo de la Biblia y que en el próximo año vamos a comenzar de nuevo y ver cosas nuevas. Del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 8, y seguimos viendo visiones diferentes, pero que tienen relación con la estatua que vio Nabucodonosor. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de la que ya había tenido. En ella me veía en la ciudad de Susa, en la provincia de Elán, junto al río Ulai. Me fijé y ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del este un macho cabrío que tenía un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Luego se lanzó contra el carnero de los dos cuernos que yo había visto de pie junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo se acercó enfurecido, lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el gran cuerno. En su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, e hizo caer a tierra algunos del ejército de las estrellas, y los pisoteó. Y creció hasta pretender ser tan grande como el comandante del ejército del Señor. Por su causa se eliminó el sacrificio diario, y se derribó el santuario. Por la rebelión le fueron entregados el ejército y el sacrificio diario, derribó la verdad y hizo cuanto quiso y en todo tuvo éxito. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto tiempo va a tardar lo anunciado en esta visión? El sacrificio diario, la rebeldía desoladora, la entrega del santuario y la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso, se purificará el santuario. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo, hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba, yo estaba aturdido, con el rostro en tierra. Entonces me tocó y me puso de pie. Y me dijo, voy a darte a conocer lo que sucederá después, cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios. Porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y Persia.
El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo, surgirá un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha dado a conocer es verdadera, pero manténla en secreto, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y estuve enfermo durante varios días. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Primera de Juan 2, del 1 al 17. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmo 120. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Ah, lengua engañosa, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiaguda flecha de guerrero con ardiente brasa de retama. Ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo es el que he acampado entre los que aborrecen la paz. Soy un hombre de paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra.
Proverbios 28, versículos 25 y 26. El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Bueno, Daniel capítulo 8. Siempre es un reto buscar cómo interpretar las profecías. Hay que recordar que Dios ve todo desde la eternidad. Dios no está limitado por el tiempo y nosotros sí. Por eso en Daniel capítulo 8, igual que en todo el libro de Daniel, vemos cosas del pasado, del presente, del futuro. Y yo le dije que ya tengo un estudio entre los estudios del libro de Daniel. Porque el ángel Gabriel le dice a Daniel que eso tiene que ver con los tiempos futuros, por los días al final de esta época. Sin embargo, tiene que ver con la historia también. Dice que en el tercer año del reinado de Belsasar, Belsasar fue el que vio la escritura en la pared, entonces el capítulo 8 no está en una secuencia cronológica, pero él habló de los reinos, de los reinos grandes. Habla del imperio de Media y Persa, que era un carnero grande con dos cuernas, que tiene que ver con los dos imperios, y estaba conquistando todo, y por supuesto ellos se levantan en arrogancia, pero después el macho cabrío con un solo cuerno derrota al carnero. Entonces esto fue Alejandro el Grande cuando destruyó a los reinos de Media y Persa y tomó control del mundo. Entonces el macho cabrío se le rompió el gran cuerno, y la historia es que Alejandro el Grande a los 29 años de edad cayó en su cama llorando porque no había más reinos para conquistar, y él murió. Y cuando murió, sus palabras, la gente le preguntó, ¿y para quién es el reino? Y él dijo, el reino es para los más fuertes. Y se dividió en 4 su reino. Entonces todo esto fue profetizado. Y hasta el final, que habla aún del anticristo, y tenemos que tomar en cuenta el libro de Apocalipsis, dándonos a entender, tal vez no todo detalle, pero que hay un Dios en el cielo, que ve todo desde el principio al final, y podemos confiar en su palabra. Nos toca a nosotros estudiar y comprender hasta que sea posible, pero no afligirnos por no poder explicar todo. Hermanos, en esta explicación yo quiero compartir con ustedes lo siguiente: que confiemos en Dios. Su palabra es cierta. Todo lo que fue profetizado de la primera venida de Cristo se cumplió, y se va a cumplir todo acerca de la segunda venida y también del final de este siglo. Y después va a haber algo aún nuevo. Siempre hay un comienzo nuevo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder leer tu palabra todos los días para ir comprendiendo el hecho de que tú estás gobernando todo. Y aún con los líderes malos, con todos los problemas en el mundo, tú estás en control. La tierra y su plenitud te pertenece a ti. Señor, yo pido por todos los que están escuchando el DAB español, que crezcamos hoy y que terminemos el año con éxito para comenzar el próximo año también confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, si quiere comentar algo,
si quiere pedir oración, porque hay muchas necesidades hoy día, y también me gustaría oír sus peticiones por sus iglesias, por sus ciudades. El número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, número telefónico 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Y también me gustaría aprovechar de este mes para que ustedes llamen al número o WhatsApp con sus saludos navideños, con oraciones por todos. Sería bueno decir, yo soy tal persona de este país, desearles una feliz Navidad o lo que sea. Entonces, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Esta lectura del libro de Daniel, del capítulo 4 del sueño de Nabucodonosor, su cumplimiento y hasta dónde llega y es restaurado el hombre de nuevo. Pero me llama mucho la atención cómo llega la advertencia a Nabucodonosor en el capítulo 24, del 24 al 25. Se le advierte todo lo que le iba a suceder hasta que él reconociera que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Pero junto con la advertencia, también en el 27 se le da lo que podríamos llamar la salida. Se le da la advertencia junto con la solución. La salida, como nos dice Primera de Corintios 10:3 y en el Salmo 144, que Dios es nuestra ayuda y también Él no nos va a dar prueba más difícil de la que podamos soportar, porque le dice Daniel, por tanto, oh Rey, mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados, haciendo justicia y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. Daniel le da, el Señor a través de Daniel le da la solución para poder dar un giro a esto que había sido advertido a él. Pero vemos el resultado de los corazones tenebrosos y endurecidos. Este hombre no puso atención a la advertencia y mucho menos a la solución. Y vemos que resalta el yo de él más que todo. Mi reino, yo lo he construido. Y esto lo lleva a que se cumpla lo que había sido decretado sobre él. Vemos ahí en el 30 donde él, según él, reflexiona, la gran Babilonia que yo he edificado, mi poder y para gloria de mi majestad. Por eso inmediatamente se llega a cumplir aquello que había sido decretado sobre él. El Salmo 119, versículo 105, vemos ese salmo cumplimiento en segunda de Pedro, en el versículo 19, donde dice, prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Que esto lo podemos relacionar con Colosenses, el Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es eso lo que estamos esperando, que esa gloria sea reflejada en nuestras vidas. Demos a luz al Hijo glorioso en nosotros, y eso lo podemos lograr si seguimos lo que el Salmo
119, 105 nos dice: lámpara a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Que sigamos instruyéndonos, como nos decía Nelly, seguir estudiando su palabra, meditando en sus mandatos, en sus estatutos, hasta llegar a dar a luz al Hijo de Gloria en nosotros, o al lucero de la mañana, como nos dice segunda de Pedro 1:19, aparezca hasta el lucero, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Me quedo siempre perpleja al ver cómo la Biblia conecta, como un rompecabezas, se conecta y se pegan las piezas. Bendiciones, amada familia. Sigamos practicando la actitud de gratitud, como lo que Nelly nos compartía. A veces se nos pasan por alto las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Que lo sagrado no se vuelva común en nuestros corazones y podamos ver el favor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, aún en las pequeñeces. Bendiciones, amada familia.